Parecería que venimos a la carrera hoy, ¿no es cierto? Generalmente nos tomamos un té, hacemos un impasse entre una reunión y la otra, pero bueno, yo los voy a invitar a tener una lectura muy conocida de la palabra de Dios en uno de los evangelios, que es el Evangelio de San Lucas, que habla de una vivencia del Señor Jesucristo. Y esta vivencia, que quedó plasmada en la palabra de Dios, habla de 10 hombres que tenían una enfermedad que era la lepra. Que nosotros, al leer la palabra de Dios, con el tiempo nos vamos dando cuenta que es una figura del pecado. Era como una figura ejemplificadora de lo que era el pecado. Y dice así Lucas capítulo 17, versículo 11, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra, a los pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este pasaje tan conocido de la palabra del Señor, siempre uno puede tomar enseñanzas. Tal vez para los que no conocen la situación, en la antigüedad la lepra, que viene a través de un bacilo de Hagen, algo así, es una enfermedad para la época terrible. Y hoy también, pero es un poco más controlable. Es como el SIDA. Es una enfermedad terrible, incurable, pero con un buen tratamiento es un poco llevadera. Pero en la antigüedad la enfermedad avanzaba y era terrible, dado que desprendía pedazos de piel del cuerpo y generalmente atacaba las extremidades blandas del cuerpo, las orejas, la nariz y todas aquellas coyunturas que eran cartilaginosas. Realmente horrible. En la antigüedad, y los invito a leer, en Levítico capítulo 13, versículo 44, era la única forma de controlarlo y se había hecho un pasaje, quedó asentado en la palabra de Dios, cómo se manejaba esto. Levítico capítulo 13, versículo 44. Lo leo yo, tal vez ya lo tenemos ahí, y dice: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, esbozando y pregonando: inmundo, inmundo. Esa era la ordenanza en la antigüedad, porque era tan contagiosa la enfermedad que la persona ya no podía vivir con su familia, y cuando vivía lejos de las ciudades, cuando se acercaba una persona en el camino, él tenía que adelantarse y gritar: inmundo, inmundo, para que esa persona se alejara de él y no fuese contagiado. Realmente una enfermedad terrible, una situación muy triste, quedar alejado de la familia por miedo a que termine contagiando al resto. El Señor Jesucristo encuentra o le salen al camino 10 de estas personas que estaban enfermas. Acá no lo aclara el pasaje del Evangelio, pero dice: alzaron su voz en el versículo 13. Evidentemente estaban cumpliendo esa ordenanza de gritar por el camino, que ellos venían y que las personas se tenían que alejar para que no fuesen contaminados. Y el versículo 13 dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros sabemos, a través de la palabra de Dios, que
esa enfermedad tan terrible era también una imagen del pecado, lo que hace el pecado delante de la presencia de Dios. Así un poco lo mira Dios nuestra vida cuando nosotros estamos fuera de ese vínculo con Él, cuando todavía no lo conocemos como Salvador. El Señor Jesucristo vino justamente a quitar esa lepra espiritual de nuestras vidas. Y hago énfasis en esto, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. A veces nos enmarcamos en que tal religión, tal hecho es lo correcto. El Señor Jesucristo, Dios mismo, no hizo sectarismos. Vamos a ver a lo largo de este pasaje que hemos leído que finalmente lo que salva a estos leprosos es la fe. No seguir a un determinado grupo, a una determinada religión. La fe va a ser la que salve a estas personas. Y sigue avanzando el pasaje y dice en el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Evidentemente, el poder de Dios se estaba haciendo manifiesto. Estas personas tenían que ir a las mismas personas que habían decretado o ratificado, porque en aquella época no había médicos. Los que hacían como supervisando si la persona era enferma o estaba sana eran los sacerdotes. Los sacerdotes ya habían declarado a estas personas que eran enfermas de lepra, inmundos delante de los ojos del pueblo, y tenían que volver a ellos para ver si se habían curado. Entonces el Señor los devuelve. En el camino, el poder del Señor se manifiesta y son limpiados. Y dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de los 10 volvió con el Señor glorificando el poder de Dios, que había sido sanación para él. Y el Señor le va a preguntar, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Sirve esta palabra tanto para cristianos como no cristianos. Eso se da también en la gratitud que se ve a lo largo de la vida y de los años en las iglesias. A veces iglesias repletas de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador, vemos que dos o tres son los que sirven al Señor. Y después hay un montón de otros hermanos que no sirven al Señor. Y uno dice, ¿qué pasó? Es lo que está preguntando al Señor. Está preguntando por qué 9 de cada 10 no vuelven a los pies de Él. Es una buena pregunta. Siempre cuando uno ve las iglesias, ve que hay un grupo que sirve al Señor y otro que se deja llevar. Es como un carro, ¿no? Hay muchos que van tirando del carro, que sería la obra de Dios, y hay muchos que están arriba que se dejan llevar. Pero la realidad es otra. La realidad es que este leproso que había mostrado gratitud volvió a los pies del Señor. ¿Los otros habrán tenido ingratitud? No, tal vez no, tal vez sí. Puede ser que sean agradecidos. Pero hay una diferencia entre la gratitud y ser agradecidos. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Es que la gratitud se expresa, se ve vivamente la gratitud. Este hombre se tomó el trabajo de ir al templo, obedecer lo que el Señor le había dicho y se tomó el trabajo de volver hasta el Señor. Los otros dijeron, estoy muy agradecido, en el corazón, acá adentro, estoy muy agradecido porque me ha salvado, me ha sanado de mi lepra. Pero no fue a manifestar, no fue simplemente agradecido y no hubo una no se exteriorizó esa gratitud al Señor. Y ahí está un poco la diferencia. Cuando uno realmente es agradecido y esa gratitud se expresa,
uno ve en el cristiano que sirve a Dios. Es una diferencia importante. Hay muchos cristianos que dicen, sí, agradezco que el Señor me haya perdonado los pecados, agradezco que esta nueva vida, como dice 1 Corintios 5:17, soy una nueva criatura, pero hay simplemente un agradecimiento y no hay una gratitud. La gratitud tiene que ser tangible. Y esto es muy importante a lo largo de la palabra de Dios. Si uno ve este pasaje de Romanos 19, dice que si confesamos con nuestra boca, nosotros podemos llegar a alcanzar salvación. Pero ¿es necesario que confesemos con nuestra boca? Yo les hago hoy una pregunta a ustedes. Supongamos que yo hoy los ofendo a ustedes, de alguna forma. Y en mi corazón yo estoy arrepentido. Pero no los voy a buscar a pedir disculpas. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Estarían satisfechos? ¿Les gustaría más que fuese a donde están ustedes y les diga, disculpame, me equivoqué? Esto es un poco así. Podemos estar agradecidos en nuestros corazones, pero lo que está esperando Dios es gratitud. Gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque viniste a mi vida, porque me perdonaste mis pecados, porque hiciste de mí una mujer y un hombre nuevo. No simplemente sentirme bien y le guardo gratitud a la otra persona. Sí, el Señor hizo por mí, me limpió, pero no vale la pena ir a darle las gracias personalmente. Uno de los leprosos se tomó el trabajo de ir a verlo al Señor y glorificar el nombre de Dios por las maravillas que había hecho el Señor. En el caso cuando uno acepta a Cristo como Salvador, no estamos aceptando una religión, no estamos aceptando, a veces dicen, le lavaron la cabeza a esta persona. Yo lo veo de otra forma. El Señor me lavó el corazón y es muy diferente a lavarle el cerebro. A veces dicen, no, claro, empezaste a ir a la iglesia, te lavaron la cabeza. Puede ser algo diferente. Vamos a ver en este pasaje, cuando va terminando, que el Señor le dice a este único leproso, tu fe te ha salvado. ¿Y los otros? En estos tiempos que hay tantos milagros, ¿no? Uno los puede ver por la televisión, los ve en grandes campañas, que las personas se caen, o yo he visto videos, tal vez ya estoy un poco viejo, han mejorado, pero agarraba a la gente, se sacaba un saco, lo daba vuelta y le tiraba el saco y la persona cuando le golpeaba el saco se caía de espalda. Tal vez ahora se hace de otra manera. Con una mano en la frente, lo toca y se cae la persona. Pero yo me hago una pregunta final. ¿Cambió tu vida? Te caíste al piso, pero cambió tu vida. Si cambió tu vida, te respeto. Pero si no cambió tu vida, te golpeaste la cabeza nada más. Cuando llegaste al piso te dolió, nada más. El Señor Jesucristo puede cambiar vidas, pero hay cosas más profundas. El Señor quiere marcar diferencias más profundas en tu vida, no un instante. Estos hombres fueron curados. En mi opinión personal, no fueron salvos. Fueron curados de su lepra, pero fue algo externo, algo por fuera. Faltaba algo por dentro. Por eso cuando el leproso, el único que había mostrado gratitud, le dice en ese momento, tu fe te ha salvado. No antes. No fuiste salvo en el momento que yo te mandé al sacerdote a que te vea. Todavía no era salvo en ese momento este hombre. Cuando vino glorificando a Dios, ahí le dice, tu fe te ha salvado. Quiere decir que este hombre había sido en principio limpio de la lepra, pero su corazón todavía seguía negro por el pecado. Y ahora, cuando vuelve y entiende que la obra del Señor va mucho más allá de lo exterior, de la piel, ¿de qué nos serviría que la fe y la salvación de Dios sea por un instante, por un tiempo?
Supongamos que alguno de ustedes tiene cáncer y se cura de ese cáncer. ¿Pero piensan que no van a morir? ¿Que no va a llegar ese día? ¿Que si te cura de algo después no vas a enfermar de otra cosa? El Señor vino a dar vida eterna. Y hay un único mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Que hayas vuelto a mis pies y que hayas confesado con tu boca que yo soy Señor, eso hizo la diferencia. No hay religiones que salvan. Fe puesta en Cristo, sí. Y vamos a seguir leyendo un poquito más, y dice el versículo 16, y se postró su rostro en tierra y a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Si uno busca, ¿no es cierto?, quiénes son los samaritanos, cuando uno va estudiando la Biblia, se va a dar cuenta que no son judíos los samaritanos. En la antigüedad hubo un rey poderoso, asirio, babilónico, que había tomado esas tierras 700 años antes que el Señor Jesucristo viniese. Y se llevó muchos judíos a Babilonia y trajo muchos pueblos de todo su imperio a vivir esas tierras, los mezcló. ¿Y qué pasó? Esa situación hoy vive, existe. Uno se pregunta por qué están peleando ahí en Medio Oriente los judíos y los palestinos. Claro, algunos son árabes y otros son judíos. ¿Y cuándo se mezclaron? En esa época. Y justamente este hombre, que recibió la salvación del Señor Jesucristo, la limpieza de sus pecados, la vida eterna, era samaritano. Era un hombre que no era judío. Y los samaritanos en general, la palabra de Dios dice que son personas como nosotros, no judías, gentiles, así le llama la palabra de Dios, gentiles. Nosotros somos gentiles. No creo que haya acá algún judío, ¿no? ¿Me parece? No hay judíos, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero no hay judíos. Bueno, entonces, todos somos gentiles. Por ende, estábamos lejos de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo era judío, pero Él vino a mostrar una salvación no al pueblo judío, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y esa humanidad espiritualmente estaba leprosa. Y vino y les mostró su poder con lo físico, con lo de afuera. Tengo poder para curarte, tengo poder para cuidarte y sacar esta lepra, pero te vengo a dar un regalo precioso, más importante, tu fe te ha salvado. El que pone su fe no en una religión, sino en la persona de Jesucristo, es salva. Si se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo en su corazón, es salva. Pero a mí me gustaría ser sano. Puede ser que el Señor lo conceda, pero es más importante la salvación de tu alma y la eternidad. Porque les dije ya que parece una redundancia, pero todos vamos a morir en algún momento y nos vamos a encontrar con el Creador. El Señor ha prometido que un día va a venir a buscar a su iglesia amada, por la que Él fue a la cruz del Calvario, porque no importa que seamos argentinos, samaritanos, rusos, franceses, no importa. Él vino a buscar a todos, y dar salvación a aquellos que pongan su fe en Él, no en una religión, no en una secta, no en una forma de ganársela por obra, porque la palabra de Dios dice que no somos salvos por obra, sino por fe. Las religiones matan, las religiones confunden, la fe simplifica. Por eso dice que si no fueres como un niño y creyeres en mí, así no serás salvo. Yo en lo particular acepté a Cristo a los 8 años. No sabía nada de teología. No entendía muchísimas cosas, pero entendí una sola, y con eso me alcanzó. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí.
una. Después sí aprendí muchas cosas a través de su palabra. Cómo vivir, cómo ser feliz. Pero la primera es que Él salva por fe. Y las religiones matan, confunden. Sé que existen montones, pero las hizo los hombres. Los hombres dividen. Los hombres crean sectas, divisiones, denominaciones. Pero el Señor Jesucristo vino por amor de cada una de nuestras almas. Y a Él no le interesa si sos blanco o rubio, si sos rico o pobre, si estás enfermo terminal o gozás de una salud espectacular. Lo único que a Él le interesa es tu alma, que no es poca cosa, porque es eterna. Va a sobrepasar este cuerpo. Este cuerpo, si Él no viene a buscar a su iglesia, va a ir a la tumba. Y en esa tumba nos vamos a volver polvo. Pero la palabra del Señor dice, estos ojos le verán a mi Salvador y no otros. Porque Él nos levantará de la tumba a aquellos que hemos puesto su fe en Él. Porque Él no es hombre para que defraude. Eso es importante. Los leprosos simplemente querían una sanación física. El Señor se la concedió. 9 de ellos no volvieron, pero uno de ellos dijo, voy a ir glorificando a Dios por las cosas que ha hecho en mi vida. Y el Señor, en el último versículo dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, que era samaritano, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue de los otros 9? Vivieron seguramente 10, 20, 30, 40, 50, 80 años, pero finalmente no creo que haya alcanzado ninguno de esos 9 la tranquilidad de que si su cuerpo, su vida termina, su alma va a estar con Dios. Dios quiera que eso hoy en esta noche tengas la tranquilidad, porque no es lo mismo vivir con miedo que vivir tranquilo, sabiendo que tus cuentas con Dios ya han sido pagadas con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, para pagar lo que nosotros le debíamos a Dios. ¿Y cuál era la deuda? Dice que la paga del pecado es muerte. Guste o no guste. A veces dicen, no hay que decir cosas así tan chocantes. No hay que decir cosas feas. Hay que decir que Dios es amor. Pero lamentablemente Dios también es justo. Y también es santo. Y santo significa apartado del mal. Nosotros nos podremos acercar a Dios sin haber recibido el perdón del Señor Jesucristo. Hay un solo, yo estoy citando pasajes de la Biblia para que no sea mi mensaje, sino la invitación del Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No tal denominación, no tal religión, no tal secta. Jesucristo. Si vos podés entender esto, yo me voy tranquilo y feliz. Yo no quiero que te conviertas, para nada. A mí el Señor me mandó a predicar. Aceptar o no aceptar depende de vos. Ya mi misión fue cumplida. Y con respecto a la iglesia, es importante la gratitud. Porque este hombre vino con una gratitud enorme. Vino con una gratitud enorme. ¿Saben cuántos años habrá estado este hombre vagando lejos de las ciudades, viviendo en los caminos, como un perro, durmiendo donde se podía, solamente teniendo de compañía a otros hombres que tenían su misma enfermedad, lejos de su familia, de sus hijos? ¡Qué horrible vida! ¡Qué horrible vida! Y cuando el Señor Jesucristo cambia todo eso y le da una nueva vida al ser humano y le da una nueva familia, porque la iglesia es esto, una familia en Cristo,
Cuando yo hago énfasis en la palabra en, significa dentro. En el griego significa dentro, en. En Cristo somos una familia. En Cristo tenemos una nueva vida. Y en esa nueva vida hay algunos que son agradecidos y otros que simplemente mantienen una gratitud. Lo dejo para mí, en mi corazón. Soy agradecido. Bueno, el Señor no quiere que seas agradecido. Quiere que le muestres su gratitud. Este hombre realmente halagó al Señor. El Señor vio que era sincera su actitud. Vino y le mostró su agradecimiento. A veces como cristianos simplemente guardamos una gratitud lejana. ¿Cómo se demuestra gratitud? Les doy un ejemplo. Nuestros padres nos cuidan. Nuestros padres cuando somos niños nos alimentan. ¿Sí o no? Sí. Y cuando nos hacemos viejos, los buenos hijos vienen y nos ayudan, devolviendo un poco todo lo que un padre hizo por un hijo. Y es tangible esto, ¿no? A veces sí y a veces no. A veces nos meten en un geriátrico. Yo ya me considero viejo, por eso ya estoy viendo que un día voy a terminar ahí. Pero mi hija se ríe porque ella me lo promete. Pero la realidad es esta, que deberíamos devolver algo de lo que nos dieron. Eso sería un poco gratitud, ¿no? Es como decir, te quiero de lejos. Te quiero de lejos. Me gustaría más que me quieras de cerca, que me vengas a visitar, aun cuando ya hayas formado familia. Queremos que nos expresen afecto, ¿no? Bueno, el Señor es un poco así. Nos salvó, nos redimió, nos dio una nueva vida, nos cuidó. Y ahora que ya somos cristianos grandes, Él está esperando esa demostración de gratitud. Tengan en cuenta que el Señor de nosotros no necesita nada, ¿eh? Nada. No le podemos devolver a Él todo lo que ha hecho por nosotros. Pero la gratitud se demuestra sirviéndole. No vale eso, te quiero pero te abandono. Te quiero pero no devuelvo nada a cambio de las tantas cosas que has hecho. Por eso a veces en las iglesias se nota eso, ¿no? Son 100, pero 10 sirven al Señor. Y esos 10 siempre son los 10 iguales. Bueno, todos servimos al Señor, todos tenemos derecho de mostrar la gratitud. El Señor está esperando en nosotros que le da demostración de esa gratitud. Que no sea simple agradecimiento. El agradecimiento queda dentro, la gratitud se exterioriza. ¿Entienden esa diferencia, no? ¿Pude llegar a explicarlo a eso? Es importante, es muy importante. Porque cuando seamos grandes, no nos va a gustar que simplemente nos muestren agradecimiento desde lejos. Vamos a decir, hijo, ¿no me das un vasito de té o una tacita? Vamos a querer que nos acerquen algo, un vaso de agua. No, yo te llevo en el corazón, allá, en el geriátrico. ¿Se entiende el paralelismo? El Señor es un poco así. Y eso no significa que Él necesite, insisto. Porque no es que estamos pidiendo o predicando de que el Señor está esperando. Él preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿No tienen gratitud? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero en realidad uno volvió. Esa es la simple realidad. Uno. Y esa proporción a veces se mantiene. El 10%. El 10% de los cristianos muestra agradecimiento. Y los otros 9, agradecimiento somero, un leve gracias. Yo creo que el Señor se merece más, mucho más. Pero bueno, en esta noche, tanto para los que ya conocemos al Señor Jesucristo, o como todavía no lo conocen, son de los 9 que se fueron y no volvieron, te aviso, el Señor te está esperando. El Señor te está esperando para darte un regalo precioso. ¿La lepra? Sí, puede ser. Hay muchas iglesias que predican
la sanidad o la riqueza o, no sé, 1000 cosas te prometen. Les aviso, son temporales. El Evangelio, el real y puro Evangelio de Jesucristo, predica la salvación del alma. No que vas a conseguir casa, no que te vas a volver rico, no que te vas a curar. Alma, tu alma. Tu alma inmortal necesita a Cristo como Salvador. Lo demás es por añadidura. Yo no digo que el Señor te pide que seas pobre. No, para nada. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Pero lo primero es tu alma. Lo primero es tu alma. Si hoy entendiste esto y estás tranquilo y decís, yo acepté a Cristo, me arrepentí de los pecados y le pedí que venga a morar en mi corazón, yo ya me siento más que feliz. Que el Señor los bendiga.